¿Cómo les va? ¿Cómo les va, amigos? ¿Qué tal? Vamos a seguir comentando la palabra de Dios ahora con un tema muy importante. Para comenzar, vamos a hacer un par de preguntas que esperamos que esta meditación nos ayude a contestar. Esas preguntas son: cuando recibimos el castigo de Dios por haberle fallado, ¿lo aceptamos de buena manera o lo rechazamos porque no estamos de acuerdo? Vamos a apoyarnos para contestar estas preguntas en la palabra del Señor, y en este caso en el capítulo 27 del libro del profeta Jeremías. Vamos a ver cómo o qué nos dice Jeremías que nos puede ayudar a contestar estas preguntas. Entonces, en este pasaje encontramos que Jeremías, por encargo del Señor, adquiere o se consigue un yugo. El yugo es ese aparato que se usa hasta ahora, que se usaba también en ese momento, para poner a los animales para el arado del campo, ¿no? Al ganado, y de esa manera el ganado tenía que obedecer sin poder moverse. El yugo simboliza, en este caso, la esclavitud, el dominio, para que los reyes de entonces, a los cuales Jeremías estaba dirigiéndose, entiendan de que tenían que someterse al dominio de Babilonia. Entonces el profeta se ponía el yugo y de esa manera gráficamente mostraba el hecho de que Dios había ordenado que tenían que someterse, ¿no? Como vemos ahí, a los reyes de Edom, Moab, Amón, etc. Y en este caso tenían que someterse al dominio del rey Nabucodonosor, que estaba en ese momento gobernando en Babilonia, y que el mismo Señor le llama mi siervo. No porque fuera creyente, aunque luego más adelante vemos que sí lo reconoce, pero en ese momento él era siendo utilizado por el Señor para el castigo a los pueblos que le habían rechazado, que habían sido idólatras, ofendiendo a Dios. Entonces, por medio de Jeremías, el Señor ordena que se sometan, porque ese era el castigo que él había definido, y que obviamente si no hacían caso, pues iban a sufrir las consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios es el creador de todo. Él nos ha creado a todo y a todos. En otras palabras, le pertenecemos, y Él puede definir el destino de lo que le pertenece de una manera soberana. O sea, no tiene que darle explicaciones absolutamente a nadie, porque Él es Dios, Él es soberano. Y claro, es amor, es justicia, pero en este caso, cuando hay una falta, una desobediencia, y Él, a pesar de las muchas advertencias que nos da a través de sus profetas, no le hacemos caso, pues sencillamente va a tener que aplicar su justicia, nos guste o no nos guste. Así es el Señor, ¿correcto? Y obviamente Él también en este pasaje recalca de que Él ha creado a todo lo que estamos viendo, porque cuando ellos se tenían que someterse incluso con sus animales, incluso con las tierras que hasta ese momento estaban ellos cultivando, pero al ser ya conquistados por Babilonia, pues tenían que someterse, no les quedaba otra. Para nosotros, ¿qué aplicación nos corresponde en este momento, llevándolo a la época actual? Es que obviamente no debemos ser necios y debemos demostrar que amamos al Señor a través de la obediencia a su palabra, ¿correcto? Entonces continuamos, y luego tenemos que el Señor, a través de Jeremías, ordena, como ya dijimos, someterse a Babilonia sin oponer resistencia, ¿correcto? Para aquellos que opusieran resistencia, Dios les dice a través de Jeremías que van a tener que pasar hambre, van a tener que pasar enfermedad, y de todas maneras van a tener que someterse. O sea, en otras palabras, no sirve de nada oponer resistencia. El destino iba a ser el mismo.
Incluso él a través, me refiero Dios a través de Jeremías, promete, ofrece de que van a poder seguir cultivando su tierra tal como lo habían estado haciendo, para que puedan seguir viviendo de ella a pesar del dominio, a pesar del yugo de Babilonia, el cual iban a ser sometidos. Entonces, ¿qué vemos aquí de parte de nuestro Dios, de parte del Señor? De que a pesar de que Él está ya aplicando su anunciado castigo, porque esto viene de mucho más atrás, como ya sabemos, Dios, a pesar de eso, Él muestra, en medio del castigo que está aplicando, muestra su amor, muestra su misericordia. ¿Y por qué lo hace? Porque Él nos ama y Él nos disciplina. La palabra dice que el Padre a su Hijo que ama, lo disciplina porque justamente quiere que el Hijo aprenda. En este caso nosotros, si le fallamos al Señor y el Señor nos castiga por haberle fallado, no lo hace porque es malo, lo hace al contrario, porque nos ama, porque Él quiere que nosotros aprendamos de nuestros errores con un propósito real, final, el cual es la restauración. La restauración no es otra cosa que regresar al estado inicial. Es decir, si en un comienzo nosotros estábamos en comunión con Dios y le hemos fallado, hemos desobedecido a su palabra, hemos pecado, hemos ofendido a Dios, Dios nos va a perdonar. La palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, pero no nos va a librar de las consecuencias. Esas sí vamos a tener que pagarlas. Pero el objetivo final, como estamos repitiendo, es la restauración, o sea, recuperar esa comunión que hemos perdido, la comunión con Dios, por haberle fallado, por haberle desobedecido. Y esto se grafica muy bien en el caso de Pedro, cuando recordamos que Pedro lo niega 3 veces al Señor Jesucristo, ¿no? Todos conocemos la historia. Y luego el mismo Jesús le dice, ¿no? Pedro, ¿me amas? 3 veces también le pregunta, le hace la misma pregunta. Y él le dice que sí, Señor, tú lo sabes todo, apacienta mis ovejas, le dice, ¿no? Ya nosotros conocemos la historia. Al final Pedro es restaurado. Y vaya que fue restaurado, porque justamente él es utilizado por Dios para fundar su iglesia. La iglesia en la cual ahora también nosotros somos parte. Pero continuando con este pasaje, vemos que luego Jeremías, por encargo de Dios, le repite el mismo mensaje, igualito como habló con los reyes de Amón, de Moab, igualito se lo dice al rey de Judá, al rey Sedequías, exactamente lo mismo. Incluso también le advierte de la existencia de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque si bien Jeremías ya había estado dando las disposiciones del Señor, que se iban a cumplir, que iban a de todas maneras a darse, estos profetas desmentían a Jeremías y decían de que no iba a pasar nada, que no se preocupen, y que todo lo que estaba diciendo Jeremías era falso. Como sabemos, estos profetas pues no eran otra cosa que utilizados por Satanás para, según él pensaba, entorpecer el actuar, el plan de Dios para su pueblo. Entonces, lo que decreta el Señor a través de Jeremías es que estos falsos profetas pues finalmente irían a ser destruidos, desaparecidos, y aquellos que no obedecieran el mandato de Dios de someterse al yugo de Babilonia iban a ser destruidos junto con estos profetas, ¿no? Entonces es muy importante, porque si esto lo llevamos a nuestra realidad de hoy en día, vemos que se levantan muchos líderes con falsas enseñanzas, en verdades, en medias verdades, esconden su verdadero propósito, que es entorpecer la obra del Señor. Entonces a nosotros nos corresponde en esta lucha espiritual contra Satanás, que es el que dirige a estos falsos maestros, falsos profetas, pues tenemos que ser cautos, tenemos que ser precavidos para que todo lo que veamos, escuchemos, leamos, lo confrontemos contra la palabra, ¿no? Cualquier mensaje, canción, meditación, prédica
que llegue a nuestros oídos, a nuestros ojos, pues tenemos que confrontarlo con la palabra para saber si es real, si eso es lo que está de acuerdo a la voluntad del Señor y de dónde viene, ¿no? Hay que tener discernimiento que nos da justamente el Espíritu Santo cuando lo recibimos a Cristo en nuestro corazón, y nos da ese discernimiento para saber si lo que estamos percibiendo viene de Dios o no viene de Dios. Entonces esa es la importancia de poder desenmascarar a estos falsos profetas que son como lobos disfrazados de ovejas, como lo vemos ahí en el dibujo, en el gráfico, y basarnos siempre en la palabra de Dios. Recordemos que la palabra del Señor es la guía que alumbra nuestro camino, nuestro caminar por la vida, y que nos dice cómo obrar, cómo proceder. Es importante tomar eso en cuenta, y que cualquier decisión, cualquier actitud que vayamos a tomar por haber escuchado, por haber leído alguna enseñanza y haberla confrontado con la palabra, si es que no lleva al propósito principal que nos dio Dios, es sencillamente no nos corresponde o no nos conviene hacerle caso. ¿Y cuál es ese propósito? El propósito principal por lo cual Dios nos trajo a este mundo es para darle gloria, para darle honra a Él. Él es el merecedor de toda la honra y toda la gloria. Y si algo que vamos a hacer no le da honra al Señor, hay que pensarlo bien, porque eso sencillamente no viene de Dios. Finalmente tenemos que el Señor, a través del profeta, advierte a los sacerdotes de que no deben escuchar, obviamente, a estos falsos profetas, y de que no se preocupen por aquellos objetos ceremoniales, aquellos objetos preciosos que estaban siendo capturados, llevados como un botín por el rey Nabucodonosor a Babilonia, porque en su momento Dios iba a disponer que esos objetos regresen al templo, que no se preocuparan por ello, y que más bien hicieran caso omiso a estos falsos profetas, ¿no es cierto? Eso era lo que Dios, a través de Jeremías, pretendía tranquilizar, calmar la inquietud de los sacerdotes, y que también obedecieran, porque ellos también eran parte del pueblo, en ir al yugo, al dominio del rey de Babilonia, de Nabucodonosor. Entonces aquí vemos de que Dios es fiel a sus promesas. Dios nunca falla a ninguna de sus promesas, y en la palabra, en la Biblia, vamos a encontrar infinidad de promesas donde podemos aferrarnos a ellas. Quiere decir que si nosotros queremos llevar una vida que agrade al Señor, una vida de comunión real con Dios, lo que nos conviene, ¿no es cierto? Es conocer estas promesas y aferrarnos a ellas, porque sabemos que se van a cumplir. Sería necio tratar de vivir sin tener en cuenta aquellas promesas. Y justamente una de esas promesas, tal vez una de las más importantes, creo yo, es la promesa de salvación que nos ha dejado Dios en su palabra. Ahí vemos, por ejemplo, en el pasaje de Hechos, una promesa muy grande, pero también tenemos otras promesas relacionadas con el tema de la salvación, como es aquella promesa donde Dios prometió dejarnos su Espíritu Santo, prometió dar su Espíritu Santo a aquel que se lo pide con convicción, con seguridad, con sinceridad. ¿Correcto? Esa es la promesa de salvación que nosotros tratamos también de predicarle, de decirle a todo aquel que tenemos oportunidad de dirigirle la palabra. Y en este caso la promesa de salvación es para todos y para ustedes, para los que estamos escuchando, comentando esta palabra, este mensaje. La promesa de salvación es lo más importante, es la decisión más importante, la decisión de seguir a Cristo, la más importante decisión que podemos tomar en nuestra vida. Por eso, si tú me estás escuchando, que estás escuchando este mensaje, quieres hacer esa decisión, aferrarte a esa promesa de salvación, yo te invito a que en una sencilla oración, con tus propias palabras, tú le digas a Dios,
de que estás arrepentido de haber vivido hasta ahora bajo el yugo, bajo la esclavitud del pecado, y que quieres vivir una vida que le agrade al Señor, una vida de bendición, ser parte de la familia del Señor, que lo declaras como tu Señor, como tu Salvador, que aceptas su perdón, el perdón por tus pecados, gracias a la obra de Cristo en la cruz, el cual murió por ti, murió por mí, para darnos salvación. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Fuimos nosotros los que teníamos que haber muerto en esa cruz. Pero Él, Jesucristo, tomó nuestro lugar. Eso es lo que llamamos la sustitución. Y al tomar nuestro lugar, pues sencillamente pagó el precio y nos hizo perfectos, nos hizo aceptos ante los ojos del Señor. Haz esta sencilla oración, dilo con tus palabras, no tienes que repetir exactamente lo que yo digo, pero esa es la idea, de que tú le pidas al Señor que te dé su salvación, que hoy estás arrepentido de tus pecados y que crees en que la obra de cruz, de la obra de Jesús en la cruz por ti, te dio esa salvación y que a partir de ahora quieres ser su hijo. Si has hecho esta oración, yo te felicito y te invito a que te comuniques con nosotros para seguir conversando sobre tu crecimiento en tu vida, en la vida de fe, y darte la bienvenida a la familia del Señor. Bien, eso sería todo de mi parte. Ya estaremos conversando en una nueva oportunidad. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.